Bien, gracias hermana Cristina. Bien, ¿algún hermano que nos quiera dirigir en oración para no usar la dedocracia? Siempre de a uno porque si no todo junto no se entiende. Amén. Fanny, bien hermana Fanny. Sí. En Bien. el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, bendito, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que nos estás dando en este día para poder saber más, Señor, de tu palabra. Gracias por el conocimiento, Señor, que transmite tu siervo, nuestro profesor, y así, Padre Santo, poder nosotros saber más de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú la guía, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón para recibir todas esas bendiciones, Señor, que nos tienes preparado para este día. Así también te pedimos, Padre mío, que estés acompañando, Señor, al profesor con un pedido de oración que hacemos, Señor, por su esposa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Acompáñanos, Señor. Creemos en ti, que tú harás la obra, Señor, en ella. Amén, y te pedimos también en este día que estés iluminando y bendiciendo a los compañeros que aún no se pueden conectar por algunas razones, Señor, particulares, que tú seas, Señor, la guía en este día. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Y amén. Gracias. Gracias, hermano. Bien. Comenzamos como siempre sobre alguna duda, algo que no se haya entendido, algo que no haya sido claro, o preguntas que surgen a partir de lo que vimos, ¿no? Estamos viendo la doctrina del hombre. ¿Hay alguna cuestión que les haya...? Yo después les dejé algunas tareas, ¿no es cierto? Sí, para buscar que tienen que ver con esto que estuvimos viendo. Pero alguna cuestión que no haya sido, o que les haya causado alguna duda, o algo que no se haya entendido y que necesitemos ampliarlo, explicarlo, mejorarlo. Fue claro todo, particularmente, así que no sé si algún hermano, pero para mí fue clara la clase del video. Bien, ¿algún otro? Profe, cuando habla de los resultados de la caída para la raza humana, que termina en la página 40, en una parte usted habla de las consecuencias, ¿no?, de la desobediencia de Adán. Y yo quería saber, cuando usted da los últimos versículos, que es en Génesis 5, que habla de la descendencia, de las consecuencias, de cómo terminaron todos, ¿es a raíz de la misma desobediencia de Adán? Claro, claro. Hay una sola, es una cuestión capital, ¿no es cierto?, lo que pasó. Lo que pasó produjo la caída, ¿no es cierto?, Sí. del hombre, y se lo llama como la cabeza federal de toda la humanidad. En él, o en esa primera pareja humana, estamos todos, ¿no es cierto? En esa primera pareja humana estamos todos. Y entonces su caída produjo justamente las consecuencias universales. El pecado entró al Romanos capítulo 5, versículo 12, creo que vimos, ¿no? Sí, termina, usted termina con Génesis, pero sí, cuando habla de la caída de Adán, que trajo la muerte de todos los hombres, habla de Romanos 5, 16 y 18, del 16 al 18. Claro, la muerte, el pecado entró al mundo por un hombre y por medio del pecado la muerte. Y luego todos murieron por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Y cuando decimos daño colateral. Y no sé, no es colateral, es un daño muy directo.
Hay ruidos, hermano. Sí, hay mucho ruido, algunos micrófonos Hay abiertos. mucho ruido. Silencien los micrófonos. No es un daño colateral, es un daño directo. Es un daño directo. Porque justamente afectó a toda la humanidad directamente. Por eso cuando digo que en el capítulo 5 creo que es, cuando el hombre fue creado, a imagen de Dios lo creó, a su imagen y a su semejanza. Y luego Adán se reproduce y lo reproduce, pero ya esto es después de la caída. Después de la caída. Y entonces, cuando nace la descendencia, esa imagen y a semejanza de ese primer hombre y esa primera mujer con una naturaleza caída. Por eso digo, Adán se convirtió en pecador por haber pecado. Pero nosotros pecamos porque nacemos pecadores. ¿Se da cuenta la diferencia? Aquel se convirtió en pecador porque eligió la desobediencia, que es pecado. Pero nosotros pecamos porque ya nacemos pecadores. Tenemos una naturaleza caída y una tendencia al pecado que ya nos es natural. Cosa que no era natural para Adán. ¿Entienden? Amén, pastor, entendí. Gracias. ¿Alguna otra cuestión más? Nunca teman preguntar, así parezca, algunos por ahí piensan, no, pero van a pensar que soy esto, que soy lo otro. De ninguna manera, hermanos, porque necesitamos todos a veces que nos ayuden o que nos aclaren ciertas cosas. Y el problema no es saber, no es no saber, el problema es no querer aprender. Entonces, nunca teman el preguntar, así parezca una perogrullada, ¿no? Bien. ¿No? Si alguien tiene que hablar, hable ahora o calle para siempre. Bien. Yo les había dado algunas, cuando hablamos de la naturaleza del hombre y hablamos ya de la naturaleza caída, nosotros tenemos que pensar que la humanidad toda se vio perdón, se me fue la palabra, pero las consecuencias recayeron sobre toda la humanidad. Algunos hablan, ¿no es cierto?, que la obra, o lo que se dice, ¿no es cierto?, lo que se espera, es que se restaure la imagen de Dios en el ser humano, ¿no? Dijimos que el propósito fundamental para todo ser humano no es un ministerio, no es un lugar dentro del cuerpo de Cristo. El propósito de Dios es restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Ser semejantes al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre se depravó, se pervirtió y se degeneró, ¿no es cierto? Por eso hablamos de la regeneración y hablamos de la depravación. Y dentro de esto, de esta depravación, hay algunos autores, ¿no es cierto?, teólogos que hablan de una depravación total, ¿no es cierto? Dentro de, dejan de, o donde se deja de lado, y insisto, hay que son que producen una grieta para utilizar un término como se usa en nuestro país, ¿no es cierto? Pero dentro de nosotros siempre tiene que haber una amplitud
no hablo del open mind como hablan hoy, ¿no? Para meterse dentro del arco iris de colores. No, estoy hablando de una mente abierta como para poder nosotros tratar de conocer los distintos aspectos y los distintos puntos de vista en las distintas corrientes teológicas o posturas teológicas, corrientes no, posturas teológicas dentro mismo de nuestra fe evangélica. Entonces, algunos hablan de la depravación total, y cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando entonces de la imposibilidad total del hombre de poder acceder a la salvación. Y esto en cierto modo es cierto, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me van llevando? ¿Me van entendiendo? Sí, profesor. Sí, sí. En cierto modo es cierto, porque el hombre por sus propios medios no puede. Pero inhiben al hombre, o se inhibe al hombre de su libre albedrío. ¿Me van siguiendo? Y si el hombre no tiene libre albedrío, entonces tenemos que ya inclinarnos por una postura calvinista. ¿Les compliqué la vida o saben lo que digo? A ver, ¿Domingo? A ver, ¿quién habla? Andrea. Andrea, en realidad el hombre es pecador y, o sea, el pecado es para toda la humanidad y entonces tiene libre albedrío para elegir si seguir a Dios o no, o seguir al pecado o no. A eso se refiere. Claro. O tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío. Porque definitivamente... Esa es una postura que está Claro. mencionando. Sí, Pero sí, no sí. es la postura que da el... Pero todavía no llegaste a la postura que da el seminario, ¿o sí? No, está media implícita dentro de lo que nosotros, lo que vi en el video, tiene que ver con esta postura o con lo que la línea que mayormente se sigue, ¿no? Porque si nosotros dejamos, el libro mismo, ¿no es cierto?, habla de que el hombre tiene un libre albedrío que hace decidir, o su decisión es la que inclina, no es la que inclina la balanza, pero su decisión forma parte de esta decisión de acceder a la salvación. Porque si yo no tengo decisión dentro de esta posibilidad de ser salvo, entonces tengo que inclinarme por la otra postura que tiene que ver con que soy predestinado, la predestinación. Y la predestinación, entonces, deja de lado el libre albedrío. La gracia irresistible. Exactamente. Y la depravación total, que se llama. Uh-huh. Depravación total dice, ¿no? Estoy hablando de una de las posturas. Esa depravación total dice, está un predicador sentado frente a un esqueleto y le predica el evangelio. ¿Puede ese esqueleto aceptar o no? ¿Puede aceptar? ¿Sí o no? No. 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 Entonces, es imposible No. que alguien que tiene o que vive en una depravación total, y cuando hablamos de depravación total, no estamos hablando que el hombre llegue a rebajarse en el cieno del pecado todo lo que pueda, sino que estamos hablando de esa imposibilidad de acceder o de hacer algo
por su propio esfuerzo y por su propia salvación. Ese es el término, ¿no?, que se utiliza. Y entonces cuando tenemos esta postura, entonces tenemos que decir, bueno, la gracia es una gracia irresistible, y la obra, incluso dentro de esta postura, dicen que antes de la salvación viene la regeneración. O sea, de que antes que alguien acepte al Señor Jesucristo, la regeneración tiene que haber ocurrido dentro del corazón del hombre. Y esto es algo que hasta Spurgeon, que era calvinista, lo rechaza, porque dice, me quitan a mí la posibilidad de dar a conocer o de predicar el Evangelio. Y él era un evangelista, un hombre apasionado por las almas y por la salvación de las almas. Entonces, tampoco queremos decir con esto, porque ese es vamos a decir, hablamos calvinismo y arminianismo. Ahí están los dos términos, hermana Andrea. Esos son los dos términos. Sí, calvinismo y arminianismo. Y no por hacer vamos a decir, soy fanático de Calvino, soy fanático de... Cada uno de ellos fueron teólogos, y cuando hablamos de Calvino estamos hablando de del segundo reformador, una de las cosas más lindas. Yo tengo las instituciones de la religión cristiana Juan Calvino, las tengo yo. Pero cuando hablamos de esto, entonces no estamos poniéndonos primero versus, ni tampoco estamos diciendo este es mejor que el otro. Son las dos posiciones que existen dentro del mundo evangélico nuestro, pero que le quitan al hombre el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿por cuántos murió el Señor? por todos. Por todos, ¿no es cierto? ¿Cuántos quiere que se pierdan? Ninguno. Ninguno. Ninguno, ¿no es cierto? Y cuando bien dice la palabra de Dios, que Juan 3:16, que Cristo Jesús, de tal manera amó Dios a quién. Al mundo entero. El mundo, ¿no es cierto? O sea, el mundo como el hábitat del ser humano, o los que vivimos en este globo terráqueo. Lo que Los que vivimos. vivimos, ¿no es cierto? Y entonces empieza a haber ahí mismo distintas posiciones. Por eso digo, todo este mundo de teología no tiene que llevarnos a la filosofía, ni tampoco a la duda de nuestras convicciones, sino a conocer distintas posiciones que existen dentro de estas mismas, de esto mismo que estamos estudiando, ¿no? Si murió por todos, si vino a dar su vida por todos, entonces, o murió por los que habían de creer solamente, o murió por todos, los que creen y los que no creen. Por todos. Por todos, ¿no es cierto? Por todos. Es la obra de la redención, la obra de la gracia, que implica la redención, la santificación, la justificación, ¿no es cierto? La obra de la gracia es una obra completa para la redención de la humanidad. Pablo dice mayormente de los que creen, ¿no? Y los que creen son aquellos que han accedido a la gracia y entran en correctas relaciones con Dios por medio de la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Como digo en el video, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justificación no es resultado de algo que el hombre pueda hacer, sino de lo que Él hizo por nosotros. Ahora, es el hombre quien también tiene la única parte que tiene, es la de decidir, ¿no es cierto? Aunque la obra del Espíritu Santo es necesaria dentro del corazón del hombre, porque cuando el Señor Jesucristo dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, dos son las acciones del Espíritu Santo. Primero, ¿cuál era?
Convencer de pecado. Convicción. Traer convicción. Traer Y justicia. convicción, ¿no es cierto? Y esa es la obra del Espíritu Santo en el mundo que no conoce a Dios, en el hombre no regenerado. Quiere decir que hay un 100% de Dios y un 100% del hombre. Es la obra de Dios. Es el Espíritu Santo actuando para traer convicción de distintas maneras. El Señor trata con el ser humano y es el hombre que toma la decisión de tomar a Jesucristo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nos da a nosotros, y ojo, y no estamos diciendo que el hombre tiene participación en la salvación. No, porque la obra de la salvación es pura y neta gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Vamos bien hasta acá o estamos mal pero vamos bien? Vamos bien. ¿Alguna pregunta acerca de esto que voy diciendo? Porque yo sé que tiene que haber alguno que tiene otra postura. Y ojo, no estamos batallando, no estamos en un enfrentamiento. Nunca las cosas espirituales son para contender o para buscar la razón. Estamos para aprender y bueno, y vuelvo a insistir, siempre cada uno tiene que tener una convicción propia que le ha sido dada a través del Espíritu de Dios, de la reflexión, meditación en la palabra de Dios, de que sus mayores le han transmitido y que bueno, ha tomado una posición. Y eso tiene que estar bien firme en el corazón. Pero después tenemos que saber todo lo que dentro de la teología se enseña. Y no por eso me cambia. Es muy interesante. Es muy interesante. Por ejemplo, les pregunto. Creo que ya se los dije, ¿no? No. El pródigo, el hijo pródigo, ¿no? Tenemos 3 parábolas en San Lucas. La oveja perdida. ¿Sí? Salió del redil. Se fue del redil y el pastor, ¿qué hizo? La fue a buscar. La fue a buscar. Dejó la 99, la fue a buscar. La fue a buscar. Fue a buscar a la que estaba bien. perdida. La perdida. Fue a buscar la perdida. Después tenemos la mujer que pierde una dracma. Y me gustó lo que alguien dijo, ¿no? Esa estaba perdida dentro de la casa. Estaba dentro de la casa y estaba perdida. Me hace acordar al pastor de nuestra iglesia allá en Tres Arroyos, es hijo de pastores también. Y él dice siempre, yo estaba perdido dentro del hogar. Porque yo creía que porque sabía los ritos, porque tocaba la música, porque era hijo de pastor, yo ya era salvo. Y él mismo dice, yo estaba perdido dentro de la iglesia. Y hay gente perdida dentro de la casa, que necesita conocer al Salvador. Me acuerdo que un día Pope, el pastor y director del seminario, habló de una conferencia muy grande en otro país mundial, y hablaba el director de un seminario, pastor e hijo de pastores, y dice, yo soy pastor, soy director de un seminario, yo estaba perdido. Así que la moneda puede ser que se ha perdido, alguien perdido dentro de la casa. ¿No conocen a veces personas así?
Pero después encontramos al hijo. Y el hijo pide su parte y se va. Vive perdidamente. Y entonces, primero, ¿salió el padre a buscarlo? No, No salió. No salió. No lo amaba el padre. sí. Sí, sí, no. Aseguro No, que lo pero no amaba. salió a buscarlo. ¿Y por qué no salió a buscarlo? Porque los hijos vuelven. Los hijos Respetaba vuelven. su decisión. Respetaba la decisión que el hijo había tomado. Él le dio un consejo, lo quiso. Bien. Ahora, Lo una cosa... esperaba. Lo Él esperaba. salió de la cobertura del padre, se fue de la casa, se fue de esa protección, renunció, legalmente renunció o cobró su herencia y se fue. Bien, es una cuestión legal, lo que usted dice está bien, porque hasta hoy en día, en vida, uno puede pedir lo que corresponde. Es una cuestión legal. Yo pienso que los hijos tienen convicciones y que sí se pueden equivocar, pero siempre vuelven. Espero, ojalá. Ojalá, Sí. oramos por ellos. Amén. Pero el padre no salió a buscar al hijo. Bien, para pensar nomás, para pensar. Ahora el hijo llegó a un extremo porque vieron que se fue a una provincia lejana, esa provincia era, no era judía, era gentil, porque llegó hasta cuidar a los cerdos, ¿no es cierto? Habla de cómo se rebajó. Y entonces dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Una cosa que a veces a mí me hizo medio tambalear o pensar mucho es la cuestión de la filiación. ¿El hijo alguna vez dejó de ser hijo? No, nunca. No, nunca. Nunca dejó de ser hijo, profe. No, no dejó de ser hijo. Perdió los derechos como hijo. Eso estaba claro, ¿no? Por eso el padre tiene que volverle a poner un anillo en su mano, porque él había perdido los derechos de hijo. Había renunciado y había perdido esa condición de hijo. Bien, y es hacia donde yo quiero ir. Porque en definitiva, la filiación nunca la perdió. ¿Entienden? La filiación nunca la perdió. Entonces puedo inclinarme, si yo quiero, según como yo quiera interpretar, puedo inclinarme, puedo decir, bueno, si la filiación no se pierde, entonces yo estoy seguro, aunque me aparte. Pero ya no Y al tenía último, herencia. bueno, Pero ya no tenía herencia. no tenía herencia, pero sigue siendo hijo. Es como los hijos. Un hijo es parte de uno, ¿no? Hay, Sí. hijos que son asesinos, hay hijos que son vamos a decir, una vergüenza moral, pero la madre siempre va a ser la padre. se levanta a la madrugada, viaja kilómetros y kilómetros de noche, le lleva la yerba, le lleva el azúcar, le lleva la comida, la lata, pasa por las revisaciones vergonzosas que tiene que pasar, pero la madre va a estar ahí hasta el último día que su hijo requiera. ¿Sí o no? ¿Le puedo hacer una pregunta, pastor? Profe. A ver, un minuto. A ver, hermano Norman. Yo le quería hacer una pregunta con respecto al hijo pródigo. Sí, o sea, la palabra dice que cuando llegó, que lo vio de lejos, fue, corrió, lo abrazó y le colocó un anillo. Volvió, a pesar de que se gastó su herencia, ¿no? Cuando al colocarle el anillo, ¿volvió de vuelta la herencia del padre?
a pertenecer, a corresponderle de vuelta a herencia, por más que se le haya gastado? Bueno, es ¿Me ahí explico lo que digo? donde yo quiero llegar. Vamos a escuchar al hermano Ángel. Perfecto. Profe, quiero hacer la pregunta, o mejor dicho, que usted lo aclare con respecto a lo que habló de la filiación. Porque hoy estuvimos hablando, o sea, sin hablar de los derechos, sin hablar de la herencia, únicamente hablar de hijo, de padre, un hijo, ¿sí? En este caso, he escuchado, por ejemplo, personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y que son hijos, digamos, pero se van al mundo, ahí están cometiendo diferentes pecados y ellos dicen que no hay problema, total, yo soy hijo. A eso quisiera, profe, que lo aclare el término de la filiación, no de los derechos ni de la herencia, sino de la filiación. Bien. Bueno, este es un tema que justamente al estudiar todo tema se lo llama los decretos divinos, ¿no es cierto? Calvino habla de los decretos divinos. Un minutito, hermano Matías. Este tema de la gracia irresistible y de que no quería decirlo, pero lo tengo que decir, que la salvación no se pierde y todas esas cosas, a mí me hacía ruido en algún sentido. Pero mirando justamente esta parábola, yo veo al hijo pródigo que no pierde la filiación, pero este está regresando ahora al hogar. Nunca el padre salió a buscarlo. Nunca el padre salió a buscarlo, y no hay amor como el del Señor, porque cuando lo vio de lejos, corrió a su encuentro. Y al correr a su encuentro lo besó. Y dijo, bueno, vamos a hacer fiesta. Matemos el becerro gordo. ¿No es cierto? Que yo no diría que representa el sacrificio de Cristo, porque Cristo ya fue sacrificado una vez y para siempre, y no creo que representa esto. Está hablando de una fiesta plena, total. Anillo en su dedo, calzado en sus pies, ropa nueva. Bueno, y entonces, ¿qué dice? Lo que después me colocó en mi lugar es lo que dice el padre. Porque no lo dice el hermano mayor que estaba en contra. Lo dice el padre. Hagamos fiesta, porque mi hijo, ¿cómo estaba? Muerto. Muerto era. Ya Revivido. Revivido. Se había Perdido. Perdido. Y es allá. Entonces, dentro de esta enseñanza del Señor, entonces me doy cuenta de que el hombre es el que decide tomar el lugar que quiera. Como hijo puedo hacer lo que quiero, en el sentido de tengo justamente el libre albedrío de hacer mi propia voluntad, pero para el padre, en este caso, el padre está representando a Dios, ¿no es cierto? El padre está diciendo, este hijo mío yo lo estoy esperando porque yo lo amo. Yo envié a mi hijo por él. Pero para mí está muerto porque él decidió vivir una vida como la decidió vivir. Y está perdido. Entonces necesita que ser restaurado a la comunión. Puede el hombre decidir hacer lo que quiera con su vida, pero mientras elija vivir de espaldas al Padre, el Padre lo ama y no quiere que se pierda, no quiere que sufra, no quiere que viva como viva, pero está esperando que retorne a la casa. Entonces esto a mí me vuelve a la vamos a decir, me da la tranquilidad de que cada uno utiliza los versículos que quiere para la postura que tiene, y eso también yo no puedo hacerme el tonto y
y decir que no, mi postura es la dogmática y la que tiene que mantenerse. Pero sí que a mí me da cierta tranquilidad de lo que la misma palabra por lo menos me enseña. El hermano Matías tenía una pregunta. Hola, buenas noches a todos. En realidad una apreciación sobre todo el pasaje, y uno lo ha leído y cuántas veces lo ha compartido, y como bien nos ha enseñado el seminario, aquellos que por ahí ya venimos desde hace un tiempo tomando las clases, yo un par de observaciones. Primero, ver el contexto de la parábola, que en realidad no es una, son tres para Jesús hablar de una verdad, o de una cuestión que la menciona en los primeros versos del capítulo 15. Los pecadores, los publicanos, se acercaban a él para oírle, y los religiosos se escandalizaban. Con pecadores se junta. Cuando sucede eso, Jesús da tres parábolas que las tres guardan una unidad, porque hay ciertas expresiones y verdades que noto que resaltan en las tres parábolas. El gozo que hay cuando el perdido vuelve y se arrepiente, aquel que es tenido en poco o abandonado o que se ha perdido, y cuando es hallado, el gozo que hay en el cielo. Y mirando con ese hilo, con esa expresión, las tres parábolas, por un lado veo medio difícil intentar hacer una cuestión doctrinal partiendo de una parábola. Tomar, si bien es cierto, menciona ahí de aquellos que por ahí hemos compartido este pasaje, tratamos de exprimirlo, el del hijo pródigo, pero creo que si queremos hablar de la filiación respecto a nuestra filiación como hijos de Dios para con el Padre y el carácter del Padre para con nosotros, hay muchos textos más que nos revelan cómo es el corazón del Padre, de Dios el Padre en la Biblia, y no quedarnos solamente o forzar un texto para hacer una cuestión doctrinal de una parábola sobre todo. Esa es una de las observaciones que por ahí me gusta hacerle al pasaje, y de hecho cuando procuro ver estas tres parábolas, las trato de ver las tres en una, más allá de que cada una tiene sus particularidades. La moneda se pierde dentro, la oveja decide irse a comer otros pastos, el hijo toma una decisión responsable o irresponsable, si la vemos desde afuera, de irse de la casa de su padre. Pero hay expresiones que aparecen en común en las tres parábolas. El gozo que provoca en el corazón del Padre o de Dios cuando el pecador se arrepiente. Y que los fariseos no lo podían ver, porque los religiosos no podían observar esto. Y de hecho, entonces Jesús les dijo una, y como si hubiera sido poco, les dio otra parábola, y por si faltaba, yo creo que cuando Jesús se toma el detenimiento para, con tres parábolas, poder enseñar una verdad, indudablemente que hay una verdad ahí que está sobre la mesa, que la tenemos que asimilar y no tenerla en poco. De cierto os digo, ya es poner especial atención a lo que te digo, pero aquí se toma el tiempo para hablar de tres parábolas para poder hablarle a los mismos hombres que se escandalizaban porque él se juntaba con los pecadores. Una observación que hacía de todo el contexto de ese pasaje. Bien, bien. Bien, de todos modos, siempre una parábola que era una manera de expresar una verdad espiritual por medio de situaciones o hechos conocidos para él, pero estaba expresando una verdad espiritual, ¿no es cierto? Y de esto, así como dice usted, podemos sacar verdades espirituales que van a apoyar siempre una postura o una cuestión de la doctrina de la palabra de Dios. Pero está bien, bien, gracias hermano, muy bien, porque es bueno. ¿eh? Una consulta. Pasando en limpio, ¿cuál sería la conclusión? Y la conclusión tiene que sacar usted. Pastor. Esto es a gusto del consumidor. ¿Podría hacerle una consulta? Es lo que yo venía diciendo. ¿Existe o no existe el libre albedrío? Si no existe el libre albedrío, entonces somos simplemente tenemos que apoyarnos en una postura donde esa gracia irresistible
nos hace buenos alcanzar algo, no porque el hombre pueda tomar la decisión de aceptar o no al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sino porque hay una predestinación ya hecha desde antes de la fundación del mundo para los que van a ser salvos. ¿Entienden? Entonces, esa es una de las posturas. Y la otra postura tiene que ver con que el hombre tiene libre albedrío y puede acceder a la salvación. Y esto no contribuye en nada a la salvación, porque la salvación es por la obra redentora del Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo. O lo dice también Pablo en el Areópago, cuando dice que ahora manda a todos los hombres. ¿A dónde? En todo lugar, que se arrepientan, porque ha determinado, establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, como por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces está estableciendo, ¿no? Está estableciendo la fuente de la salvación, que nunca va a ser el hombre, ni la decisión del hombre, sino simplemente el aferrarse, el aplicar, es esa acción de la fe. Aplico por la fe la sangre en los dinteles y en las jambas de mi puerta, porque esa sangre me va a liberar de las consecuencias cuando el heridor pase, ¿no es cierto?, hablando de el Pesaj o de la Pascua judía, ¿no es cierto?, que es símbolo de la obra vicaria del Señor Jesucristo para con la humanidad. ¿Bien? Sí, quería hacer una consulta, pastor. Sí. Con respecto a la parábola, se puede pensar que el hijo que se va, ¿no? O sea, siempre obviamente seguía siendo hijo, pero estando fuera de la cobertura del padre o de la casa del padre, estaba en la condición de perdido y muerto. Sí. Y en ese libre albedrío, por más que sea hijo, si no decide volver, entonces ahí sí se puede entender que se puede perder. Es lo que por eso, es una postura, y es la que mantengo yo creo, sin decir que es la única. Por eso digo, tenemos que tratar en este nivel de mantener, bueno, el profesor siempre va a tener su postura, siempre va a tener su postura, y el seminario también tiene su postura, pero el debatir el tema por lo menos hace que todos los que en esta clase están, tengan las dos opciones y cada uno estudie más en profundidad todo lo que estamos diciendo, ¿no? Hermano José. Algo más. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, el arrepentimiento, como recién decía, también es una decisión personal. Nos llama arrepentimiento, nos toca el corazón y hay que ver qué decide cada uno. Una vez que estamos en esa vida nueva, también nos dice en Hebreos, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación? ¿Cómo escaparemos de la condenación que viene? Si escapamos de una salvación, o sea, si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, acá nos está indicando también que el creyente debe tener cuidado y está en peligro. Tiene que, con temor y temblor, estar cuidando la salvación, ¿no? Sí, sí. Me pongo en abogado, no abogado del diablo, pero me pongo del otro lado y le digo, porque yo quiero que seamos amplios, que tengamos el conocimiento y que no que usted mañana vaya al pastor o usted como pastor mañana diga, no, a partir de ahora somos calvinistas o a partir de... No, ¿entiende? No estoy tratando de convencer a nadie de nada. Estoy diciendo, la mesa está servida y hay esto. Usted coma lo que quiera, ¿no? Lo que más quiera. Entonces, yo a eso le podría decir Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu de Dios. ¿No es cierto?
Claro. Se da cuenta que para todo, siempre, para todo vamos a tener posturas bíblicas. Hablando con el pastor, el director del seminario, el hermano Ciro Crimi, él decía, ¿cuál es la cuestión? ¿Tenemos que ser de esto o otro no? Dice, la clave sería que tenemos que perseverar. Si alguno permanece en mí y yo en él, este es el que va a llevar mucho fruto y el que va a recibir la bendición. Preocupémonos por permanecer unidos vitalmente a la vid verdadera que es el Señor Jesucristo. Y eso creo que es lo que tenemos que recomendar. Familia Martínez, y seguimos avanzando ya en otro tema. Sí, pastor, era sobre este tema. La muerte a la que se refiere el Señor ahí, que dice que muerto era y ha revivido. Es muerte espiritual, es la muerte física, no es, porque el muchacho vivió, estaban con vida. Entonces es la separación de Dios estrictamente, ¿no? Porque la muerte segunda no puede ser. Claro, no. Recuerde, estamos hablando de una parábola, ¿no es cierto? No está diciendo se murió espiritualmente. Está diciendo la condición en que para él se encontraba. Es como que si hubiera muerto, ya no estaba más en relación ni en comunión con el Padre. Para no hacerle decir al texto lo que el texto no dice, ¿no es cierto? Si no, eso sería, recuerden que yo les dije que hay interpretaciones que no son, que no tenemos que usar, ¿no es cierto? Siempre la Biblia explica la Biblia. Esa es la mejor manera y la única manera de poder interpretar los textos. Bien. ¿Se acuerdan que yo les había pedido que buscaran las distintas conciencias que existen? Alguien que me explique qué es la conciencia y los distintos estados de conciencia. Pastor, disculpe, yo me retiro de la clase, soy el pastor Daniel de la Iglesia del Creador, estoy acá con el profesor, soy profesor del Seminario Bíblico de Fe. Paz, hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. Amado pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Fresquito por acá, no sé por allá cómo estará. Es fresco para galochas, como decía Carlito Balá. Sí, estamos fresquitos, pero estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien. Oh, gracias a Dios. Una alegría saludarte. Un gusto tan grande, pastor. Un gusto tan grande. Gracias, querido. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Dios lo bendiga mucho. Después termino de ver el video en YouTube. Bien, no hay problema. Bendiciones. Dios te bendiga, pastor. Hermanas, Dios las bendiga. Bienvenidas. Sí. Bueno, a ver, alguien que... Pastor, por lo que entiendo, la conciencia es una de las capacidades cognitivas de nuestra mente, ¿no? Y los estados de conciencia son aquellas funciones que funciones serían neurocognitivas que se encuentran activas en nuestra mente, ¿no? Y esos estados de conciencia pueden ser la vigilia o el sueño. Y dentro del sueño lento o sueño con movimientos oculares rápidos. Eso es lo que yo pude más o menos resumir. Sí, pero no estamos hablando de la conciencia a nivel neurológico, neuronal. Estamos hablando de la conciencia según la definición bíblica. ¿Entienden? ¿Viviana? Sí, que la conciencia es el aspecto de la psiquis humana que refleja la imagen moral de Dios, por lo cual el hombre puede determinar lo bueno y lo malo. Bien, bien. Tenemos una conciencia, recuerden que vimos en una de las definiciones, tiene que ver con que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios, dijimos repetidas veces, que tiene que ver justamente como que somos seres morales, porque el Dios que tenemos es un Dios moral, ¿no? Que hace distinciones morales. Y
Y entonces dentro de nuestro ser tenemos un sentido de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo, de lo blanco y de lo negro, de lo derecho y de lo torcido. Y eso nos viene justamente por esa conciencia que tenemos. Bien, esa conciencia tiene distintos estados, hermano Martínez. La mano? Quedó levantada la mano de antes, pastor, no es que esté levantando la mano. Bien. A ver, los distintos estados de conciencia. Bien. Sí. Sí, hermano Ángel. Acá yo encontré un pasaje, ¿puedo leerlo? Sí. Acá en Hebreos 10:22, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando dice de purificados los corazones de mala conciencia, o sea, se refiere al corazón, y corazón puede ser que se refiera al ser, a todo el ser de la persona. Sí, cuando habla del corazón está hablando del ser, ¿no? Cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, es que generalmente se decía o se expresaba, es un idioma, es una manera figurativa de expresar que los sentimientos, las emociones, el ser estaba en el corazón o en los riñones. Dice la Biblia, aún por las noches me enseña mis riñones, o en los intestinos, ¿no es cierto? En todo lo que eran las entrañas. Por eso hablamos de sentimientos entrañables, ¿no es cierto? Porque como que implicara todo el ser. Bien, entonces dijimos que el hermano Ángel dice que hay una conciencia mala. Andrea. Y también se cortó. Ahí estoy. Lo que pasa es que tengo que hacer... Pastor. A ver, no sé qué se cortó la hermana Andrea. Miriam Carreras, Juan P. Franco, después. Miriam, hermana Miriam. Sí, profesor. También hay una conciencia cauterizada. Estaba leyendo 1 Timoteo 4, 1 y 2, que habla sobre la conciencia cauterizada. ¿Y a qué se refiere? ¿Y a qué se refiere? Cauterizada, que no le va a entrar nada de la palabra, o sea, va a ser como cerrado, una herida cerrada, algo que no puede entrar. Se me da a entender algo así. Antiguamente recuerden que no existía la cirugía como existe hoy, entonces cuando a alguien le amputaban un miembro, un dedo, una mano, parte de un brazo, la única manera de poder cerrar la herida y que no se desangre la persona era calentando un hierro al rojo vivo y pasándoselo por la herida. Entonces al quemarlo y quemarlo profundamente se cauterizaba, de modo que producía después una costra o una especie de callo duro en donde ya no duele. Y el problema es cuando ya no te duele. Sí. Hermana Andrea, ¿puede completar el pensamiento? Sí, ahí lo compartí en el chat, porque dice que como la conciencia es el razonamiento del ser humano de ver lo malo, cuando uno hace algo malo contra Dios, y entonces cita Romanos 2, no me lo acuerdo de memoria, pero lo agendé ahí, estoy con un celu, no tengo solo la compu, y lo puse en el chat. Si es que usted lo puede leer.
Le agradezco. Ay. Porque cuando lo voy a buscar Usted, se me corta. usted me pide milagros, hermano. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia junto con ella y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es lo que puso usted, hermana Andrea. Sí, Romanos 2:15. Ahí habla de que hay una conciencia universal que acusa o defiende. Primero, que la conciencia es universal. Universal. Y segundo, que hay una conciencia que acusa o que aprueba. Juanpi, Franco. Pastor, yo en cuanto a la conciencia llegué a 3 conclusiones, digamos. La primera es la conciencia alerta, que el cristiano conoce sus derechos y privilegios como hijos de Dios, su posición. Luego, en segundo lugar, encontré que estaba conciencia de duda y confusión. Por ejemplo, no sé si es digno, no sé si es para mí, no sé si Dios me ama. Y en tercer lugar, es justamente la conciencia cauterizada, donde el pecado es como sería normal en la persona. Sabe que lo está haciendo mal, pero digamos no le afecta, ya es parte de sí, es como un hábito que ha adquirido. Bien, 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 sí, sí, así es. Hermano Matías. Sí, yo y luego José. Encontraba en la Biblia distintos tipos de conciencia, la conciencia limpia, como se compartía recién, y buenas, en 2 Corintios 1:12, 1 Timoteo 1:5, 1 Timoteo 1:19. Conciencias débiles o parcialmente formadas, cuando Pablo habla a los Corintios y habla en 1 Corintios 8, respecto a los sacrificados a los ídolos, los que eran débiles en cuanto a la conciencia. Conciencias malas o corrompidas por la enseñanza falsa, por ejemplo, Tito 1:15, encontraba este tipo de conciencia con distintos textos. Bien, bien, muy claro. Hermano José. Sí, quería compartir en Tito, capítulo 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, ¿no? Bien. El tema de la conciencia corrompida. ¿Qué significaría? Y no pueden llegar a entender las cosas de Dios. Su mente está totalmente... Acá le hablaba Pablo a Tito y le decía, ¿no?, que bueno, se dejan llevar por fábulas, por cosas de hombres, ¿no?, y tienen su conciencia verdaderamente corrompida, ¿no? Y bueno, también hablaba acá de, también como decían, de la conciencia cauterizada, ¿no? No pueden lograr entender lo que es la obra de Dios, ¿no? Lo que hace el Señor. Si no les entra, ¿no? Pero el estar corrompido, dice, para el corrupto todas las cosas están corruptas. Esa es la mirada de muchas personas. Es como el reflejo de cómo yo veo las cosas es por lo que yo soy, en la proyección que dicen psicológicamente. Hermano, ¿sí? ¿Qué decía usted? Sí, también estaba pensando en la conciencia del otro, debemos cuidar también. Ya que hablamos de conciencia, no solamente la nuestra, sino que con lo que aprobamos nosotros podemos herir la conciencia de otro. Bien, lo que decía el hermano Matías de la conciencia débil. De la conciencia débil. Eso está bien. Bien. Y dijimos entonces que la conciencia está también y hay conciencias acusadoras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la mujer pecadora que fue traída delante del Señor para apedrearla? Y la gente salió porque la conciencia les acusaba. ¿Ninguno te condena? Bien. Ahora, yo les decía, o una de las cosas que les preguntaba, la conciencia forma parte de la mente. Y mi pregunta es, ¿dónde está la mente? ¿Qué es la mente? ¿La mente la podemos ubicar en una parte del cerebro? ¿O qué es la mente? Porque la Biblia nos manda a tener después la mente de Cristo.
Pero yo me pregunto, ¿qué es la mente? De ¿Es el donde cerebro? de donde surgen los razonamientos, por lo tanto, surgen las conductas. De donde surgen los razonamientos. Bien, bien. ¿Pero qué es? ¿Cómo definiríamos la mente? ¿O el resultado de qué es la mente? Con el corazón. Yo encontré que es un conjunto, ¿no?, de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, entre otras cosas, ¿no? Y estas son características del ser humano. Bien. Puede ser que... Puntos de interacción. Mario. Sí, nosotros buscamos y bueno, habla sobre que la mente es una potencia intelectual del alma, donde están los pensamientos, el propósito y la voluntad, y que la mente deriva también de una palabra, del hebreo que es doble. Una es lev, que se escribe L-E-B-H, que es la facultad de estar es la facultad de estar consciente y reflexivamente de un pensamiento moral y de saber. Y la otra palabra, porque es una palabra doble del hebreo, que habla del alma, una del corazón y la otra del alma, y la que habla del alma se escribe, es nepesh, se escribe N-E-P-H-E-S-H, y es meditación, reflexión, y en el Nuevo Testamento la palabra mente se basa en un sentido ético, y lo relaciona con Romanos 7:25, donde dice, con la mente sirvo a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Bien, bien, buenas definiciones. Ahora, la mente, hermano, es como dijo, bueno, ahora se me fue. Es el conjunto. A ver, David Laliana, me gusta escuchar otra voz. Justo, bueno, compartía algo que me leía en un libro, papá también me compartía sobre cómo está compuesto, ¿verdad?, nuestro ser. Y Watchman Nee, un escritor, que seguramente lo han escuchado, él explica también, y él habla de que en el espíritu está lo que es la conciencia, la intuición y comunión. Y en el alma está la voluntad, las emociones y algo más, son tres, que ahí estaría la mente también. Eso es lo que recordaba. Bien, hermana Cristina. Puede que tenga que ver con la esencia misma del hombre, con la esencia del ser mismo, en la mente. O sea, no se la puede determinar en un lugar exacto, sino en todo el ser del hombre. Bien, a ver, Juan Franco. Pastor, yo creo que la mente es lo que termina de tomar la decisión de un conjunto, de la conexión, como decía la hermana, entre el cerebro, el cuerpo y la experiencia. La mente es la que termina de tomar la decisión, de decir, bueno, vamos a hacer esto luego de unir esas tres partes. Bien, entonces podemos decir que la mente es el conjunto de capacidades, de valores, de principios, de recuerdos, de formación, de cuestiones de la formación intelectual, social, familiar, ¿no es cierto?, que hace justamente ese conjunto de capacidades, hacen que de acuerdo a mi mente como fue formada, yo vaya a inclinar mi voluntad de acuerdo a esa forma de pensar de mi mente. Recuerden, como el hombre piensa, el hombre actúa. Eso lo dice la Biblia. Y por eso decimos que la mente, o el Señor nos recomienda tener la mente de Cristo. Porque nosotros en el mundo, nosotros venimos del mundo con una mente. Cuando el apóstol Pablo habla, recuerden, Romanos capítulo 12, y está diciendo que transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Y en Efesios
En Efesios Pablo habla en el capítulo número 4 cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y entonces uno se pregunta, ¿pero no alcanza con la conversión? No. ¿Se da cuenta? No, esto ¿Se da sería la cuenta? respuesta. Hay una tarea, porque nosotros, toda esa gente que entra a la iglesia, entra con una manera de pensar. La mente es como una esponja que ha absorbido a lo largo de la vida todo lo que se ha puesto ahí. Todo lo que se ha puesto ahí. Dicen que un chico hasta los 4 años es como una esponja que recibe los valores, los principios, todo lo que se le dice, hasta los 4 años ahí se plasmó adentro. Y después vienen los conocimientos, vienen las virtudes, vienen las capacidades, todas esas cosas que le van a añadir, ¿no es cierto? Entonces, nosotros venimos a la iglesia con una manera de pensar. Y esa manera de pensar necesita una renovación, que esa la podríamos llamar también la obra de la santificación, ¿no es cierto? Porque es empezar a sacar y poner, a sacar y a poner. Y si yo no hago esa renovación, voy a tener dentro de la iglesia gente que piensa como antes, vive como antes, y las decisiones las va a tomar de acuerdo a cómo piensa, a pesar de que es un hijo de Dios, y eso es tener una mente carnal. ¿Me van siguiendo? Profe. David, ¿tiene una pregunta? Pastor, no sé si está bien el ejemplo, porque tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo. Pastor Adrián Rogers, escuchaba que él hablaba y decía que el cerebro es como, si lo graficaría con un músico, es como que fuera el violín de un músico, de un violinista. Pero la mente es el que lo va a ejecutar. Hay gente que tiene un cerebro tremendo, pero no lo ejecuta bien, y hay otros que tienen, ¿verdad? Como cuando somos hijos de Dios y desarrollamos la mente de Cristo, ahí utilizamos bien todo lo que se ha sembrado, y obviamente el Espíritu Santo va obrando a través de la palabra. Claro, porque la voluntad está dirigida por la mente. La balanza se va a inclinar de acuerdo a la mente que tengamos. Si es una mente espiritual o una mente carnal. Hermano Mario. Amén. Sí. Roxana va a hablar. Sí, no, que recordaba lo que usted decía en el audio cuando nos mandó del tema de la metamorfosis, ¿no? De la mente, que traemos la mente, bueno, como contaminada, ¿no? Por nuestra vana manera de vivir, y surge esa metamorfosis, como decía usted, de sacar y poner y ser renovados en nuestra mente, ¿no? En nuestra nueva vida en Cristo. Que ese proceso, ¿no? No hay una renovación, sino es gradual y progresiva, ¿no? Que no es algo que, como decía usted recién, me convertí y ya está todo hecho, sino que es algo progresivo, ¿no? Que es gradual, constante, progresivo y bueno, que hace hasta la venida de Jesucristo, hasta que Él venga. La conversión es fundamental en el sentido de que hay una nueva naturaleza, pero después la mente tiene que ser renovada. Armando Castellanos, quería decir algo. Sí, pastor. Estoy de acuerdo con lo que se está hablando, pero yo creo que es como usted decía, ¿no? Romanos 12:2, que dice, transformaos, no te adaptéis a este mundo. Por ahí nosotros, si bien cuando estamos con el Señor, estamos llevándonos y acostumbrando y poniéndonos de acuerdo y siguiendo el camino del Señor, pero hoy en día que hay tantos cambios, tantas cosas y todo se va transformando, entonces se ve inclusive que hay muchos lugares donde están cambiando la palabra del Señor por las nuevas ondas, las nuevas corrientes que van llegando, ¿no? Entonces, ese es el tema de la mente, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento a través de la mente,
pero el conocimiento no es lo mismo que el saber. La sabiduría lo da la práctica. Entonces el conocimiento, yo puedo tener mucho conocimiento, pero la práctica es lo que me ayuda. Yo puedo saber cómo se elabora un pan de Navidad, pero nunca lo hice. Entonces tenemos que tener la sabiduría y la mente y ponerla en práctica. Claro. Sí, no es sabio quien más conoce. No, es sabio aquel que pone en práctica aquello que sabe. Poco o mucho, pero lo pone en práctica. Esa es la aplicación del conocimiento a la vida diaria. Borges Telma, ¿quería decir algo? ¿Me escucha, pastor? Sí. Sí, bendiciones. Yo estuve más o menos leyendo, y para mí la verdad es que el tema de la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores, y tiene mucho que ver, a mí la verdad que con mucho la atención, y siempre tuve presente la palabra de primera de Timoteo 4:16, hablando del tema de la conciencia, porque dice acá: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y el tema de la conciencia tiene que ver mucho con que nosotros nacimos con una moral que nos dice entre lo bueno y lo malo, o sea, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Con eso nacemos, tengo entendido. Y este tema de ten cuidado de ti mismo nos dice también qué es lo que nosotros transmitimos a nuestra conciencia, qué información le transmitimos, porque como usted dice, nosotros venimos de una vida que muchas veces en el mundo social, en el mundo terrenal, tenemos cierta información de distintas doctrinas, pero cuando conocemos al Señor, empezamos a conocer al Señor, y esto cambia la conciencia del ser, de la persona, ¿amén? Esto va cambiando. Entonces, cuando la conciencia es una guía confiable siempre, y cuando es informada y gobernada por Dios, o sea, es diferente, digamos, ¿por qué? Porque estamos recibiendo del Señor, y esa conciencia va cambiando nuestra manera de vivir. Es lo que yo interpreto en esto. Claro, es que justamente esa es una conciencia limpia, ¿no es cierto? Nosotros venimos manchados del pecado, el Señor perdona nuestros, viste, la conciencia es purificada, ¿no es cierto? Lavada con agua pura a través de la palabra de Dios. Es como si Dios al convertirnos nos da una hoja en blanco. Y justamente como está limpia la conciencia, cualquier manchita dentro de la hoja en blanco la vamos a notar. Justamente porque Él nos ha limpiado y el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero la conciencia también es afectada, como usted decía, por la sociedad. Yo no sé si algunos no tienen los años que tengo, pero había un libro y una película que se llamaba Hijo de Paz, un misionero, y el misionero fue con el mensaje del Evangelio. Y se pegó el chasco de la vida cuando, al hablar de Judas, que traicionó al Señor, ellos se pusieron recontentos y aplaudieron porque ellos tenían la traición como un acto sublime dentro de las costumbres de su de su tribu, dentro de lo que ellos habían sido formados. Fueron formados de esa manera, y entonces se da cuenta que la conciencia, la mente es afectada y la conciencia es afectada de acuerdo a la mente. La totalidad de ese conjunto. Así que bueno, un ejemplo le ponía. Hijo de Paz, puede buscarlo en cuestión. Bueno, lo último, ¿por qué se dice que Génesis 3:15 es el protoevangelio? Y terminamos con esto. Pastor. Sí. Hola, pastor.
Sí. Porque está Hermano hablando de la Ángel. simiente de la mujer. Sí, aquí Ángel, sería porque está hablando Génesis 3:15 de la simiente de la mujer, que sería Jesús. Eso es lo que podría yo... Se cortó, hermano. Estaría hablando, perdón, Fanny. Se estaría cortó lo hablando, del hermano Ángel. profesor. Hermana Fanny, a ver. Sí. Se podría decir, primera de las promesas que Dios hizo a la humanidad, y estaría hablando de Cristo el Redentor, ya desde Génesis 3:15. Sería Bien. eso el Bien, proto bien. En la evangelio. primera promesa, es la palabra de esperanza para una humanidad caída. De alguna manera, en un boceto, ¿no? Es esos palotes, es esas maneras de lo que vendría mañana con la figura del Redentor. Hermana Martínez, y terminamos. Sí, pastor, no era en la misma dirección, ¿no? Que este versículo contiene el anunciamiento del Mesías, del Redentor, ¿no? Y ese origen humano y divino, y entonces está anunciando, o sea, por primera vez la Biblia, la esperanza de la salvación en el Mesías, ¿no? Que nosotros después conocemos como Cristo Jesús, pero ya estaba en ese protoevangelio contenida el mensaje de Dios para la humanidad, ¿no? Bien, muy bien. Que la muerte no se enseñorearía, sino que vendría quien tomaría control aún de la muerte y lo iba a vencer, ¿no? Amén, amén. Alguien dijo del texto de Hebreos capítulo 2, cuando dice que tomó las llaves del imperio y de la muerte, que Jesús le dijo a Satanás: diablo, no tenés la llave ni de tu propia casa. Hermanos, vamos a hablar de amartiología, se llama la doctrina del pecado, en la próxima. El próximo video vamos a hablar ahí. Y yo les voy a comentar de que en el mundo no existe el pecado. ¿Cómo se llama? Todos me están mirando con cara seria, me están mirando todos. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo se llama? El corazón del hombre. En el mundo no existe el pecado. Pero para ellos no está mal, porque es su normalidad. Bueno, porque está en el corazón. Está en el corazón. Existen pecadores. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Pero esto para que ustedes piensen. ¿Cuál es la palabra que dijo, profe? Que en el mundo y para el mundo anteriormente. Vamos a estudiar amartiología. Amartiología, listo. Con H. Listo. Bien. Se fue la Existen hermana. pecadores, doctor. ¿Cómo? Que existen pecadores. Gente que peca. De los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Amén. Bien. Hermana Angélica, ya que estás. Bueno, vamos Nos a orar. dirigís en oración. Bien. Amén. Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, por este momento que podemos tomarnos, Señor, en estudiar tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre del cielo, por la posibilidad, Señor, que tenemos, Señor, de poder estudiar, Señor, de poder comprender, Señor, lo que tú nos das sabiduría, papá. Así también te pido, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, al pastor, a su familia, Señor, que pongas tu mano, Señor, de poder, Señor, en su esposa, papá, que sigas sobrando, Padre del cielo. Así también, Señor, que bendiga a todos mis compañeros, papá. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.
espero que esta semana les pueda mandar el examen y me lo van a... Después les mando hasta la clase 11. En la clase 11 me la tienen que mandar. Pero creo que esta semana se los voy a... ¿Y esta clase qué número es? ¿No? La Esta sexta. clase, sexto. Ok, Esta es la gracias. Sí. Si hay alguna cosa que les quedó en el tintero, me lo mandan o en el privado o en el chat. Recuerden que no estoy para ofender a nadie ni para lastimar a nadie, de ninguna manera. Y si algo de alguna manera produce algo contrario a la edificación, yo les pido que me perdonen y me ayuden, me ayuden en el sentido que me lo digan. ¿Amén? Amén. Bien. Bendiciones. Bueno, hermanos, un gusto. Profesor. Sí. Perdón, le quería hacer una consulta. Con el tema de las vacaciones de invierno, ¿hay algún parate o vamos a tener clases igual? Ustedes lo que quieren vacaciones. Vamos a ver si ¿No? creo. Pregunto por las dudas. No hay perdón, pastor, no hay perdón, sino no hay vacaciones. Qué bárbaro. Dios mío. Recién oraban porque querían aprender y ahora usted me dice que hay vacaciones. Qué bueno. No, pero sí, creo que hay una semana. Lo voy a consultar al seminario y se los voy a poner después en el chat. Por lo que escuché, mi esposa está cursando y creo que el seminario toma receso en la última semana de julio. Sí, acá tengo del 25 al 31. Bueno, tiran la chancleta. Así que bueno, todavía tenemos una más. Hermanos, Dios les bendiga. Profe, una pregunta. Buenas noches, disculpe, una pregunta. ¿Hasta cuándo tendríamos clase con usted? ¿Hasta cuándo tendríamos clase con usted? Digamos, este trimestre. Y sería julio, agosto, hasta fin de agosto. Son 12 clases. Y después, ¿y pararíamos cuándo entonces? Que no entendí bien porque estaba hablando, se superponían las voces. Del 25 al 31 esa semana no tenemos. Bueno, hasta ahora, hasta el 25, tenemos. Sí, sí. Para anotar, perdón. Del 25 de julio hasta el 31 de julio. Sí. Eso me escribieron en el seminario. Listo. Bueno. ¿Y después volveríamos? Y a la otra semana, ya en agosto. Bien. Listo. Gracias, perdón. No, Dios les bendiga. Pastor, les vuelvo a recordar que la grabación de esta clase yo la paso mañana, porque cuesta cargarla al YouTube, así que mañana les voy a enviar la grabación. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Hermano. Dios les bendiga. Hasta la próxima clase, bendiciones. Nos vemos.